Muchas gracias por la paciencia y por la espera. En el día de ayer no pudimos enviar nuestro devocional porque estuvimos conduciendo aquí en los Estados Unidos por muchas horas, desde un estado hasta otro. Hemos venido para predicar la palabra de Dios, para reavivar 4 iglesias aquí en estos estados, y queremos pedirles que nos acompañen en oración y que nos den la oportunidad de servirles de una manera especial. Hoy quiero comenzar un estudio que ha surgido a raíz de una tragedia que vivimos como iglesia el fin de semana pasado. Uno de nuestros padres, uno de nuestros hombres más queridos de la iglesia, víctima de la violencia y la maldad de este mundo, fue asesinado y dejó su esposa y sus 2 hijas. En medio del dolor, en medio de la tragedia, han surgido muchas preguntas. Pero la pregunta que yo quiero que estudiemos durante esta semana es una pregunta que nos llega a nuestra mente en momentos así, en momentos cuando vemos el dolor humano. La pregunta ¿es Dios justo? ¿Realmente lo que hace Dios es justo? Cuando conocí a la hija de quien falleció este fin de semana, ella me hizo una pregunta que me ha dejado bastante pensativo y hemos tenido la oportunidad de dialogar, y más este fin de semana. La pregunta que ella me hizo fue: pastor, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué vemos tanta maldad en este mundo? Quizás tú en algún momento te has preguntado, si Dios es tan justo y tan bueno, ¿por qué permitió esta situación en mi vida? ¿Por qué permite el dolor humano? A partir de hoy, vamos a ir por un viaje a través de las Sagradas Escrituras y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, que nos muestre su justicia, su bondad, su amor. Todos en el fondo sabemos que Dios es un Dios justo, pero ¿cómo lo podemos probar? ¿Cómo podemos confirmar que a pesar del dolor, a pesar de la tragedia humana, allí está el amor y la justicia divina? Lo primero que busqué en el diccionario es qué significa ser una persona justa o ser una persona ecuánime o equitativa. Y el sinónimo que me daba era justamente ese: ecuanimidad, una persona equitativa, una persona que no tiene favoritismos. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Dios tiene favoritos? ¿Tú crees que Dios tiene consentidos o que ama más a unos que a otros? Encontré estos 3 textos que quiero que compartas en estos momentos conmigo. El primero se encuentra en Hechos, el capítulo 10, el versículo 34. Dice Pedro en una de sus predicaciones: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. En verdad puedo ver, dice él, que Dios no hace acepción de personas. El segundo texto que quiero que estudiemos es el libro de Romanos, el capítulo 2 y el versículo 11. Dice: porque ante Dios no hay distinción de personas. Ante Dios no hay distinción de personas. Y el último texto lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en el cielo y no hace acepción de personas. Si ustedes leen el contexto de los 3 versículos, se van a dar cuenta que cuando Pedro predicó, hablaba de que Pedro hablaba de que Dios ama tanto a griegos como a gentiles, tanto a judíos como a personas que no eran judías. A todos nos ama por igual. Más adelante, el apóstol Pablo en el libro de Romanos viene y explica y dice: he notado que la ley es para todos, que todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice también que Dios nos creó a todos por igual, que nos ama a todos por igual. Y en el libro de Efesios, en el contexto de lo que estamos leyendo, el Señor está hablando de que muchas veces nosotros hacemos diferencia de personas porque una persona es rica o porque otra persona es esclava. Dios no hace excepción de personas. Dios a todos nos ama por igual. Dios es un Dios justo desde su amor y desde su esencia. Ahora déjame decirte, tú y yo podemos hacernos los consentidos de Dios. Podemos recibir más favores de parte de Él.
No porque Él nos dé más a nosotros, sino porque entre más tiempo pases tú con Él, orando y buscándole, obviamente más cerca recibirás las bendiciones. Hay personas que no les interesa recibir las bendiciones de Dios y aunque caen sobre ellos, ellos las rechazan y no las reciben. Pero si tú estás cercano a Él, si tú te acercas a Él, tú mismo te haces un consentido de Dios, una consentida de Dios. No porque Dios te ame más, sino porque sientes más cerca el amor de Dios. Empezamos este estudio reconociendo que Dios es un Dios justo, que Dios no hace acepción de personas y que tenemos una confianza en su amor. A ti, a mí, sin nuestras diferencias, Dios nos ama por igual. Primer punto, Dios no hace acepción de personas. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios, aquí juntos en Línea Directa.